Bien, vamos con la sexta partida del match por el máximo galardón mundial FIDE año 2023. En esta partida, Ding Liren, quien hasta el momento cuenta con 2 puntos, irá con blancas, en contra de Jan Nepomniachtchi, quien hasta el momento cuenta con 3 puntos, quien irá con negras. Recordemos que este match lo ganará el primero que logre los 7,5 puntos. Así que sin más preámbulos, comencemos. D4 inició Ding Liren y la verdad, caballo F6, caballo F3. Por parte de las blancas, D5, alfil F4. Se ha entrado en un esquema que es realmente un furor para miles. C5, y en rigor de verdad, no suele ser muy común ver este sistema en los más altos niveles. E3, sí, estoy hablando respecto del sistema Londres. Caballo C6, siguió Nepomniachtchi. Por otro lado, las negras se han desarrollado normalmente. Caballo B de 2, siguió Ding Liren. C por D4, E por D4, tratando ambos de mantener una estructura dentro de todo saludable. Alfil F5, siguió Nepomniachtchi. C3, defendiendo D4, E6. Y en este momento, si nos detenemos a evaluar la posición, podemos decir que como ambos bandos ostentan una estructura simétrica, el bando que podrá tener ventaja será aquel que logre tener de manera sólida y contundente mayor actividad. Esto implica luchar por mejorar las piezas sobre casilleros claves. Si vemos la posición, las blancas ya tienen un fuerte casillero clave que pueden ocupar con algún caballo o alfil sobre E5. De modo que en una posición semejante suele ser un plan para las blancas tratar de llegar a dicho casillero. Y para eso, de ser necesario, deberán eliminar todos los posibles defensores de tal casillero. Por el otro lado, las negras no pueden aceptar la instalación de un puesto avanzado sobre D5. Permitir una mejora de ese tipo sería entregar la ventaja de actividad al blanco. Asimismo, no está de más decir que lo mismo puede decirse con respecto al casillero E4 para el negro. Las blancas no deberían tolerar la instalación de una pieza menor negra en dicho casillero, mientras que las negras deberían tratar de pelear por llegar allí. Así que veamos cómo lo hacen. Alfil P5, siguió Ding Liren. Adviértase que este caballo es uno de los principales defensores de D5. Alfil D6, Nepo siguió trayendo su principal defensor de la casilla D5 a proponer el cambio de piezas. Y alfil por D6, las blancas ciertamente aceptaron, habida cuenta que en dicha posición el alfil blanco de casillas oscuras era un alfil malo. Y decimos que se trata de un alfil malo porque es un alfil que se choca con toda la estructura de peones. En rigor de verdad, los alfiles son malos o buenos según la mayor o menor libertad de tránsito que dicha pieza tiene en el tablero. Si un alfil se choca con todos los peones, bueno, ese es un alfil malo que a la primera posibilidad que se nos presente deberíamos cambiar. Por el otro lado, Nepomniachtchi ha entregado su alfil bueno, ya que precisamente ese alfil no solo era un alfil idóneo para defender la casilla D5, sino que es el alfil que mayor libertad de tránsito tenía. Claramente, este simple cambio de piezas beneficiaba al blanco. Sigamos, dama por D6, por supuesto. Enroque blanco, enroque negro, y ahora torre E1, controlando lo máximo que se puede la columna semiabierta D, fundamentalmente los casilleros D5 y D4. H6, siguió Nepomniachtchi, y ahora caballo E5, especulando Ding Liren con la posibilidad de seguir cambiando piezas sobre D5 o en su caso sobre el casillero C6. Vale aclarar que las negras no pueden capturar el caballo porque las blancas capturarían con peón y tras un ataque doble ganarían una pieza.
¿sí? Si caballo por E5, D por E5, y si bien técnicamente no perderían una pieza, ya que la dama blanca podría irse a B6 para recuperar. Lo cierto es que tras E por F6 y dama por alfil B5, las blancas seguirían con F por G7 y estarían destrozando la fortaleza negra. ¿Sí? Entonces, esto es algo que no le conviene al negro ingresar. Por eso caballo por E5 no era posible. Más bien, siguieron con caballo E7. Este fue el movimiento, el último gran movimiento que realizó el gran maestro ruso. A4 siguió Dingliren, intentando de alguna manera expandir su ventaja de espacio sobre el flanco de dama. ¿Sí? A la misma vez busca limitar cualquier posible expansión de peones negros por el flanco de reina. ¿Sí? A6 siguió Nepomniachtchi intentando neutralizar el alfil de B5, el cual se retiró a el casillero de F1 para ir quizás a G2. Por el otro lado, ya se puede apreciar la importancia de haber realizado previamente el movimiento A4, ¿sí? Por parte de Dingliren, que evita justamente un avance que suele ser inmediato por parte de las negras con peón B5. Caballo D7 siguió el ruso proponiendo más cambios de piezas, y caballo por D7, cambio aceptado, dama por D7, y ahora un muy buen movimiento por parte del chino, A5. ¿Sí? No solo logra expandir su actividad, su espacio, ganando incluso ventaja de espacio sobre el flanco de dama, sino que fija la pequeña isla de peones negras. Dama C7, siguió Nepomniachtchi, mejorando su dama y comenzando a meter presión sobre el peón A6 y sobre el peón C3. Dama F3, siguió Dingliren defendiendo C3 para que pueda ser posible B4. A ver, para ser más claro, lo cierto es que en este tipo de estructuras suele ser común para el blanco buscar avanzar el peón B a B4 y luego llevar el caballo a B3 para saltar a C5. ¿Sí? A ver, veamos. Si rey H8, B4, si rey G8, caballo B3, y si rey H8, obviamente estoy haciendo movimientos pérdida de tiempo que intentan graficar lo que intento explicar, y caballo C5. ¿Sí? Si las blancas llegasen a conseguir una estructura similar, ya estarían listas para forzar la llegada al final, porque sencillamente estarían muy sólidas. Ciertamente Nepo se ha dado cuenta de ello y por eso intentará evitarlo. Volvamos y veamos qué pasó. Finalmente, el gran maestro ruso siguió con torre FC8, sumando presión sobre el peón débil. El peón de C3 aún no es un peón débil, pero que intenta justamente evitar la realización por parte del blanco, el avance del peón B a B4. Torre A3 siguió Dingliren, haciendo lo propio con su torre. La idea es sostener claramente el peón de C3. Alfil G6 siguió Nepomniachtchi, dándole lugar a su caballo para que éste pueda saltar a F5 y luego pueda ir a D6 y terminar mejorándose en calidad de puesto avanzado sobre el casillero E4, bien pensado. Y caballo B3 siguió Dingliren, obviamente con la idea de saltar a C5, bien pensado. Caballo C6 siguió Nepomniachtchi, buen movimiento, ya que no deja que sea posible el salto de inmediato por parte del caballo que está en B3 a C5, ya que este caballo que ha llegado a C6 amenaza capturar el peón de A5. Dama G3 siguieron las blancas intentando simplificar, proponiendo la simplificación de damas. Ciertamente un cambio de reinas beneficiaría al bando que tiene mejor estructura.
Dama E7, cambio de damas rechazado. La única chance que tiene el negro para compensar su desventaja es con actividad, y son precisamente sus piezas las que les pueden dar esa chance. Por el otro lado, Ding Liren tampoco puede saltar de inmediato a C5 porque hay táctica. Veamos. Si caballo C5, las negras podrían seguir con caballo por A5, sacrificando su caballo para que si torre por caballo, las negras puedan seguir con B6, atacando doble y recuperando pieza. Por todo esto, Ding Liren no realizó el movimiento caballo C5 de inmediato e hizo algo un poco bastante curioso. Si avanzó su peón de H4, y aunque parezca increíble, H4 prepara un golpe táctico, ya que permite que a la próxima se pueda jugar caballo C5. Si las negras, en ese caso, ya no podrían capturar en A5. Veamos. Primero las negras reposicionaron su torre, torre E8, ¿sí? Preparando una futura ruptura sobre E5. Caballo C5, siguió Ding Liren, y ahora tal como dijimos, el negro no puede capturar en A5 con caballo, porque este sería un movimiento perdedor. En la partida siguieron con E5, rompiendo. La verdad es que si capturaban en A5 hubiera sido esto un tremendo error. Veamos. Sí, caballo por A5. Ahora las blancas podrían seguir con torre por caballo y después de B6. El golpe quedaría a Ding Liren y diría que hasta ganador por parte de Ding Liren sería ahora H5. Ya que si ahora las negras capturan la torre, con B por A5 las blancas capturarían el alfil de H, peón H por G6. Y estaríamos entrando en un final de dos piezas menores, torre y dama, en contra de dos torres y dama. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si el alfil decidiera capturar el peón? Veamos, por ejemplo, si alfil por H5. Bueno, las blancas podrían capturar ahora en E6. ¿Sí? Con caballo, caballo por E6, amenazando jaque mate sobre el casillero de G7, por lo que las negras no podrían capturar la torre de A, porque obviamente recibirían jaque mate. Entonces deberían mejor capturar el caballo, ¿sí? Con su peón de F7. O en su caso, deberían traer su alfil, que se encuentra en H5, a G6, para bloquear la actividad de la dama. Ahora bien, si mueven el alfil de G6, pues las blancas sacarían la torre del peligro llevándola a 1, uniendo ambas torres. Total, las negras, si esto pasase, no podrían capturar el caballo con el peón de F7, porque en ese caso caería el alfil que se encontraría en G6, quedando, diría, posicionalmente peor. Ahora bien, si las negras capturasen el caballo con peón F por E6, las blancas no solo estarían mejor, sino que ahora podrían seguir con torre por D5, aprovechando que el peón de D6 está clavado. El alfil debería regresar seguidamente a F7 y la torre de D iría a E5, quedando las blancas no solo mejor, sino que las negras estarían definitivamente en una posición terrible. ¿Sí? Así que bueno, volvamos. Excelente idea la que encubría el movimiento H4. Increíble ver cómo el avance de un peón en el flanco de rey puede incidir decisivamente en una secuencia táctica que comenzaría en el flanco de dama. Bien, bueno, volvamos. Por todo ello, fue que Nepomniachtchi correctamente no capturó en A5 y siguió mejor con E5, tal como lo habíamos adelantado, ¿sí? Rompiendo sobre el casillero clave E5. Torre B3, siguió Ding Liren presionando el peón débil de B7 y caballo por A5.
torre por E5 recuperando el peón, dama F6 saliéndose del peligro, torre A3, siguió Din Liren atacando el caballo, el cual se fue al casillero C4, atacando doble, por eso alfil por C4, D por C4, y ahora H5, siguió Din Liren, alfil C2, respondió Nepomniachtchi, y caballo por P7, siguió Din Liren, ganando otro peón, dama por B6, ataque doble, caballo D6, contraatacando, en este caso la torre de E8, torre por E5, dama por E5 y dama por B2, recuperando material. Torre A5, siguieron las blancas, y ahora las negras no pueden capturar el peón de C3 porque se comerían un jaque mate. Si veamos, si dama por C3, las blancas seguirían con caballo E8, presionando G7, y si F6, para cubrirse, dama D5 jaque ataque doble, por lo que rey F8 es un movimiento bastante viable, a lo que las blancas podrían responder con caballo por F6, y las negras no podrían recapturar de peón el caballo porque seguiría dama por A8 jaque, rey F7 y tras torre por A6 ya hay idea de jaque mate inevitable. Por eso las negras no capturaron el peón, diría envenenado, de C3 y mejor movieron su rey a H7. Torre C5, siguió Din Liren. Obviamente no capturaron el peón de F7 porque le podría dar demasiado contrajuego al negro. Veamos. Si por ejemplo caballo por F7 en vez de torre C5, que fue lo que Din Liren efectivamente hizo en la partida, si caballo por F7, las negras podrían seguir con torre F8, molestando, por lo que si dama E7, atacando la torre, las negras seguirían con dama C1 jaque y tras rey H2, dama F4 jaque, y a la próxima estarían ganando una pieza, ¿sí? Ya que si rey H1, dama por F7. Por esto es que si algo les aconsejo a mis alumnos constantemente, es que siempre que muevan, traten de mirar no solo que el movimiento sea un movimiento agresivo, que moleste al enemigo, sino que por el otro lado, que sea un movimiento que no le dé chance al oponente para activarse con un fuerte contrajuego. ¿Sí? Bueno, volvamos. Como había dicho, finalmente Din Liren movió torre C5. Dama C1 jaque, siguió Nepomniachtchi. Rey H2, F6, dama G3, y ahora A5, siguió Nepomniachtchi, tal como dice el dicho, el peón pasado debe avanzar. Caballo por C4, y A4, el peón A sigue avanzando. Ahora caballo E3, excelente movimiento realizado por Din Liren, que no solo amenaza capturar el alfil negro que se encuentra en C2, sino que bloquea también el camino de la reina hacia la defensa de su rey. Sí, digamos que ahora la torre blanca podría ir libremente a C7 y amenazar dar jaque mate sobre G7. Alfil B1 siguió Nepomniachtchi saliéndose del peligro, y tal como lo adelantamos, torre C7 amenazando dar jaque mate. Torre G8 respondió Nepomniachtchi defendiendo, y caballo D5, ¿sí? Trayendo más piezas a la carga. En este caso el caballo amenaza capturar el peón de F6, aprovechando que el mismo se encuentra, aprovechando que el peón G7 se encuentra clavado. Rey H8,
siguió Nepo, saliéndose obviamente de la clavada, y torre A7. A3, el peón pasado sigue avanzando, y caballo E7, siguió Dingliren, atacando la torre, torre F8, y el movimiento más agresivo que ahora tienen las blancas es torre B7, ¿sí? Con la idea de ir luego a B8. No obstante, novedosamente, hicieron D5. ¿Sí? A ver, primero, si torre B7 para ir a B8, si las negras, por ejemplo, siguiesen con A2, ¿sí? Ya amenazando promover, las blancas podrían seguir con torre B8 y las negras están obligadas a capturar. Por lo que si torre por B8, dama por B8, jaque. Si rey H7, dama G8, jaque mate. ¿Sí? Igualmente en la partida, Dingliren movió un movimiento un tanto curioso, D5. ¿Sí? Debo reconocer que este movimiento me ha puesto a pensar demasiado. La primera idea que se me ocurrió es que está buscando avanzar su peón hasta promover. Pero en rigor de verdad hay otra idea aquí, que incluso es más profunda y tiene que ver con el controlar la casilla E6. A ver, mejor veámoslo en la partida. Obviamente, Nepomniachtchi siguió con A2. Y Dingliren respondió con dama C7, preparando saltar con el caballo a G6 y dar jaque seguido de jaque mate tras capturar en G7. Por eso, ahora, rey H7 siguió Nepo. ¿Sí? Igualmente vale decir que tampoco servía, en vez de rey H7, torre F7, por ejemplo, porque Dingliren simplemente daría mate con dama D5. ¿Sí? Obviamente, obligando a que el negro tape con torre o mueva a su rey a H7 para recibir jaque mate sobre G8. Por eso fue que Nepomniachtchi movió su rey a H7. Dingliren siguió con su caballo a G6, atacando la torre, la que se movió a G8. Y ahora Dingliren respondió con dama F7, ¿sí? Atacando la torre y metiendo presión. Bueno, resulta que en este momento, en el movimiento 45, Nepo no aguantó más la presión y decidió rendirse. Y la pregunta que surge es, ¿por qué se rindió? ¿Y qué relación tiene todo esto con el avance del peón sobre D5? Bueno, en primer término vale decir que no es posible para el blanco capturar en G6. Veamos, si alfil por G6, ya que las blancas ganarían con H por G6 jaque, y si rey H8, torre por G8 jaque, y si rey por G8, torre A8 jaque mate. Si este sería el primer motivo por el cual Nepo se rindió. Pero por el otro lado, supongamos que las negras decidiesen mover ahora su alfil, por ejemplo, a C2, con la idea de permitir que su peón pasado avance, las blancas ganarían igualmente con dama por G8, sacrificando la dama, rey por G8, única, torre A8 jaque, por lo que el rey tiene básicamente en estos momentos dos opciones, una más pintoresca que la otra. A ver, si rey H7 en primer término, con torre H8, darían jaque mate en la esquina. O si entonces, volvamos, si en vez de rey H7 hicieren las negras rey F7, ahora aparece la importancia del movimiento previamente realizado por Dingliren sobre el casillero D5 con su peón que controla, como hemos dicho, E6. Por lo que entonces es posible torre F8, dando jaque mate. Si vemos como todos los casilleros que rodean al rey estarían siendo controlados. Sí, excelente partida.
Impresionante el nivel de Dean Liren. Hasta el momento fue la partida de Dean Liren que más me sorprendió. Así las cosas. Si te gustó el análisis, deja tu comentario. Suscríbete, así no te perdés ningún análisis más. Dale like. Y bueno, nos vemos la próxima. Saludos.